Ejercicio de aplicaciones de las leyes de Newton. Dice, una caja de 5 kilogramos de masa se desliza hacia abajo por la acción de su propio peso. Esto es muy importante. Por un plano inclinado a 50 grados con la horizontal. Si su aceleración es de 5.6 metros sobre segundo cuadrado, calcular el coeficiente de fricción cinético. Entonces, primero, ¿qué variables tenemos? Tenemos que la masa es de 5 kilogramos. Tenemos que el ángulo del plano inclinado son 50 grados con la horizontal. Nos dice que la aceleración es de 5.6 metros sobre segundo cuadrado. Y hay que calcular el coeficiente de fricción cinético μk. Entonces nos pide calcular μk. Además dice que el objeto se mueve debido a su propio peso. Entonces, si dibujamos el plano inclinado, vamos a tener 50 grados con respecto al horizontal. Tenemos el objeto. Entonces, ¿qué fuerzas tenemos ahí? Pues tenemos la fuerza normal, que es perpendicular a la superficie. Tenemos que el objeto cae debido a su propio peso W. Por lo tanto, vamos a tener un peso hacia abajo. Vamos a tener la componente del peso en X y la componente del peso en Y. Entonces, este es el ángulo que también va a ser igual al de 50. Y vamos a tener la fuerza de fricción que se opone al desplazamiento del objeto. Si nosotros dibujamos nuestro plano cartesiano, vamos a tener que hacia arriba tenemos la fuerza normal. Vamos a tener el peso W y este lo vamos a descomponer en WY y en WX. Además vamos a tener la fuerza de fricción hacia el lado derecho de nuestro esquema. Entonces así quedarían nuestras fuerzas. Además vamos a tener una aceleración hacia el lado izquierdo. Una aceleración hacia el lado izquierdo la podemos considerar como negativa porque va hacia la izquierda del eje X. Entonces, si nosotros hacemos la suma de fuerzas, vamos a hacer la suma de fuerzas en X y la suma de fuerzas en Y. Vamos a tener que la suma de fuerzas en X, si sumamos las fuerzas que hay en X, vamos a tener fuerza de fricción hacia el lado positivo del eje X menos componente del peso en X igual a menos masa por aceleración, porque es un movimiento con MRUA. Se agrega el signo negativo para respetar nuestro sistema de referencia. Ahora, la suma de fuerzas en Y quedaría fuerza normal, que va hacia arriba, hacia el lado positivo del eje Y, menos componente del peso en Y es igual a 0. ¿Por qué? Porque está en reposo respecto al eje Y. Entonces así quedarían nuestras ecuaciones del sistema, la de suma de fuerzas en X y la de suma de fuerzas en Y. Entonces nosotros queremos encontrar el coeficiente de fricción cinético μk. Entonces nosotros sabemos que fuerza de fricción es μk por fuerza normal. Si nosotros despejamos esto, tenemos que μk va a ser igual a fuerza de fricción entre fuerza normal. Así vamos a calcular μk. Entonces necesitamos encontrar la fuerza de fricción y la fuerza normal. Entonces vamos a calcular primero la fuerza de fricción. Nosotros sabemos que de la suma de fuerzas en Y tenemos que fuerza de fricción menos componente del peso en X es igual a menos masa por aceleración. Entonces si nosotros despejamos esto, tenemos que fuerza de fricción va a ser igual a menos MA. Esto que está restando lo pasamos sumando más componente del peso en X. Entonces yo voy a conmutar estas dos para tener WX menos MA. Entonces sabemos que la componente del peso en X, en este caso del plano inclinado, se calcula como peso por el seno del ángulo.
nada más en el plano inclinado. Esto sería masa por gravedad por el seno del ángulo. Entonces, si nosotros sustituimos esto aquí, tenemos que la fuerza de fricción va a ser masa por gravedad por el seno del ángulo menos masa por aceleración. Voy a factorizar la masa que aparece en ambos términos de la ecuación, y eso sería masa por gravedad seno del ángulo menos aceleración. Si nosotros sustituimos nuestros valores que conocemos, vamos a tener que la fuerza de fricción va a ser igual a la masa. La masa dijimos que es de 5 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo cuadrado por el seno del ángulo, que sería seno de 50, menos la aceleración del bloque, que sería una aceleración de 5.6 metros sobre segundo cuadrado. Entonces esto sería 5 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Seno de 50 debe de ser 0.766 menos 5.6 metros sobre segundo cuadrado. Esto sería 5 kilogramos por 9.81 por 0.766 es 7.514 metros sobre segundo cuadrado menos 5.6 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, de esta resta de 7.514 menos 5.6 nos va a quedar 5 kilogramos por, de la resta nos debe de dar 1.914 metros sobre segundo cuadrado. Entonces 5 por 1.914 nos debe de dar 9.574 kilogramos metros sobre segundo cuadrado. Y esto nos debe dar 9.574 newtons, ya que un newton es igual a un kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Entonces ya tenemos el valor de la fuerza de fricción. Ahora, también necesitamos el valor de la fuerza normal. Entonces dijimos que de la suma de fuerzas en Y sabíamos que esto nos daba fuerza normal menos componente del peso en Y es igual a 0. Si yo despejo esto que está restando lo paso con signo positivo del lado derecho, quedaría fuerza normal es igual a componente del peso en Y. Entonces sabemos que para el plano inclinado esto de la componente del peso en Y es W por el coseno del ángulo. Entonces W en realidad es masa por gravedad por el coseno del ángulo. Entonces la fuerza normal va a ser igual a la masa. Dijimos que la masa era de 5 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo cuadrado por el coseno de 50. Entonces si nosotros resolvemos esa multiplicación, resulta que la fuerza normal va a ser igual a 31.528 newtons. Entonces ya tenemos la fuerza normal también, así como la fuerza de fricción. Entonces recordemos que queríamos calcular el coeficiente de fricción cinética y habíamos dicho que el coeficiente de fricción cinética es fuerza de fricción entre fuerza normal. Entonces dijimos que la fuerza normal era 9.574 newtons y dijimos que la fuerza normal era 31.528 newtons. Eliminamos newton que aparece en el numerador y en el denominador. Hacemos la división y 9.574 entre 31.528 debe de ser 0.303. Como se eliminan newtons, esto nos queda sin unidades, ya que el coeficiente de fricción es adimensional. Por lo tanto, el coeficiente de fricción cinética es 0.303.